Hola, ¿qué tal mis hermanos? ¿Cómo están? Espero que estén de maravilla. El día de hoy vamos a tocar el tema de los asesinos seriales. Los asesinos en serie, asesinos seriales, esos personajes tan excéntricos, tan extraños y algunos tan abominables y aborrecibles, pero que resultan interesantes en el colectivo popular. ¿Por qué es que los adoramos tanto? Vamos a ver. La pregunta del millón es: ¿los asesinos en serie nacen o se hacen? Analicemos un poquito las causas de lo que hace que un asesino sea un asesino serial. Primeramente, definiendo lo que es el término de asesino serial. Un asesino en serie o un asesino serial se define como aquel individuo que comete más de 3 asesinatos en un lapso de no más de 30 días, llamado lapso de enfriamiento, y cuya gratificación es una gratificación psicológica tras cometer dicho crimen. Es por eso que los asesinos en serie cometen ciertos crímenes de cierta naturaleza, con ciertas características que los satisfacen de cierta forma. En algunos es sexual, en algunos es para sentir poder, pero es una satisfacción y una gratificación. Lo que quiere decir que no siempre cuando se tiene sexo, el sexo es el placer, sino en ocasiones el sexo es el móvil hacia la gratificación cuando cometen el acto, el proceso. Para algunos otros, el proceso es precisamente lo que los mantiene con esta gratificación y en esta lucha de seguir asesinando. Para unos tantos otros es mantener ese recuerdo en forma de un recuerdo, un tótem, mantener esa fantasía viva y mantener ese placer activo. En su mayoría, los asesinos seriales presentan ciertas características, entre las cuales una de ellas es, por ejemplo, esta fantasía que se fusiona con su realidad, es decir, esta disociación que existe entre nuestra realidad con la realidad del asesino y las fantasías del asesino. Cumple esa misma fantasía en la realidad y ese puente se rompe y ahora ya no hay límite para esta persona y vuelve a cometer esos mismos crímenes porque ya le causó esta cierta gratificación. Muchos de ellos presentan características similares, las cuales rigen desde la perspectiva familiar. Han vivido en entornos con familias, llámesele vulnerables o muy violentas. Tenemos el caso, por ejemplo, de Charles Manson, todo ese maltrato que vivió por parte de su padrastro, cuando vivió con su tío, un tío que era muy católico, y ciertos factores que hicieron que este chico se convirtiera en un delincuente y una de las mentes criminales más inteligentes de nuestra historia. Por otra parte, tenemos a Ed Kemper, el asesino de las colegialas. Él vivió una infancia terrible. A grandes rasgos, Ed Kemper vivía en el sótano de su casa, ya que su madre tenía miedo de que cometiera una violación en contra de sus hermanos, puesto que él, a su muy corta edad, a sus 15 años, ya medía alrededor de 1,95 m, lo cual le causaba un poco de temor a su madre, más todavía, aparte, el rechazo que ella sentía hacia su padre, y como veía una relación directa y un parecido directo de Ed Kemper con su padre, pues este aborrecimiento creció muchísimo más, y de hecho tiene un IQ muy avanzado. Me parece que es de 134, lo que lo convierte en una persona muy inteligente, pero digámosle que no se podía relacionar muy bien en un entorno social, puesto que nunca se sintió aceptado ni por él mismo ni por su madre, lo cual era un chico con baja autoestima, y todo esto fue el caldo de cultivo perfecto para que Ed Kemper fuera un asesino serial. Y aquí hay un rasgo que cabe destacar, que es muy importante. Hay algo en la psicología forense llamado la tríada de McDonald. Pretende determinar cuáles son aquellos factores que hacen que un asesino en serie sea un asesino en serie: enuresis, piromanía, maltrato animal. En esos aspectos hay 3 importantes: la vulnerabilidad, la accesibilidad y la ubicación. Esto es muy importante, ya que todas esas personas, los asesinos en serie, pues al principio comienzan a experimentar con animales, mutilando a esos pobres animalitos, viendo qué hay adentro de ellos, como el mismo Jeffrey Dahmer, que hacía experimentos en su laboratorio casero. Abría los animales para ver qué tenían adentro, y conforme fue creciendo esta curiosidad, también fue creciendo hacia otros individuos. Es aquí lo que les decía de la disociación que tienen entre la realidad, la fantasía, su realidad y su fantasía combinada, y roto el puente comienza la barbarie. Todos esos factores en verdad hacen que un asesino en serie sea un asesino en serie. La ciencia ha estado haciéndose esa pregunta durante muchos años y tratando de encontrar alguna variable
significante en el paso de una persona normal a un asesino en serie. Varios estudios han encontrado un gen llamado el gen guerrero. Anteriormente se había hecho otro estudio con otros presos, de los cuales el 85% de ellos habían presentado también irregularidades en otro gen. Aún no hay una respuesta concisa que si en nuestro cerebro existe algo que detone en los asesinos ser asesinos, y que si bien se pudiera detectar a tempranas edades o cuando ya se estén presentando estas irregularidades en el comportamiento humano, sería fascinante poder inhibir este tipo de pensamientos o este tipo de comportamientos, lo que nos hace pensar que nuestro cerebro es toda una máquina que ni siquiera podemos conocer al 100% nosotros. ¿Y por qué nos fascinan tanto estos personajes, como les mencionaba en un principio, tan emblemáticos en nuestra cultura popular? Le tengamos miedo, admiración hasta cierto punto a algunos. ¿Por qué nos fascinan tanto? Pues estas figuras representan lo que tal vez nosotros no podríamos ser hasta cierto punto, a pesar de los actos que cometieron, por lo que representan, más allá de lo que son. Aunque cabe destacar que no todos los asesinos seriales son de un IQ elevado. Hay algunos tantos otros que tienen el IQ promedio, tienen por debajo del IQ, o su aprendizaje no es de acuerdo al promedio que se supone se debe tener. Sea cuales sean, hubiera estado tanto interesante como bonito haber sabido esos factores y que una mano les hubiera ayudado, y quién sabe, tal vez hubiera sido otra historia. No digo que hubieran sido presidentes, pero tal vez serían unos trabajadores, tendrían familia, vivirían vidas normales en vez de estar tras las rejas. Y aquí veremos que un IQ elevado no necesariamente representa una inteligencia verdadera, y ha habido casos entre los cuales los han atrapado por errores mínimos o su peor enemigo es su ego. Así es, soy Ed Kemper y nunca me van a poder atrapar porque soy muy listo, muy inteligente, y los policías son unos tontos porque son mis amigos y nunca van a sospechar de su amigo porque yo soy tu amigo fiel. Ay, pues bueno, es hora de enviar esta carta y a esperar a que vengan por mí. Chale, y no me traje el Nintendo, vale ma. Ah, no, todavía no existe el Nintendo. Y no me traje hay un periódico. Pero mucho tiempo más tarde. Ya chicos, ya, la vida solamente es una, güey. Ya, me voy a entregar. Pendejos todos menos yo, putos todos menos yo. ¿Qué pasó, mi joven? Buenas Viene noches, exceso de ¿cómo está? velocidad. Deje de aquí mi bolita. Préstame su identificación, por favor. Si aquí traigo mi IFE, tengo. Si aquí traigo mi pase de Six Flags, tengo. Pues voy a ¿conoce Oaxaca? Oaxaca. Pues voy allá. Sí, no he robado. Pues miren, la verdad no tiene nada su carro. Nomás que está arrestado porque maneja bien culero. Punta para los chicos en casa. Así es, tontos. Yo soy el BTK, el BTK. Sí, vendo alitas. Nunca sabrán quién soy. Voy a matar a 5 más y les voy a amarrar como tamal, güey. Envía. Como dice, es hoy. Mira, güey, ¿qué es el BTK? Ajá, güey. No, man. Mira. Dice, nunca me van a encontrar. Enviado desde mi iPod. Che pendejo. Y mis hermanos, hasta aquí el video de hoy. Si les gustó, denle un like, suscríbete y compártelo. No te olvides de seguirme en mis redes sociales como KepsMex, en Facebook, en Instagram y aquí en YouTube. Yo me despido, que les vaya muy genial.